El director del Departamento de la Prosperidad Social, Brookman Master, habló sobre la integración del sector privado en las políticas de la lucha contra la pobreza y la importancia de los planes de responsabilidad social empresarial enfocados en los programas del gobierno. Es que este problema, el problema de la pobreza o de la pobreza extrema, es sin duda el mayor problema que tiene Colombia. Es más, yo me atrevo a decir que gran parte de los otros problemas de una u otra forma se derivan de la pobreza, incluyendo los problemas de seguridad y de violencia o los problemas de desplazamiento. De manera que si uno logra efectivamente solucionar este problema, uno debería estar en capacidad de solucionar todos los problemas. Pues bien, siendo este el principal problema de Colombia, yo he venido haciendo un llamado y de hecho he sido escuchado por el sector privado. Estuve en la Sobancaria, en la asamblea Sobancaria, estuve en la de Camacol, pasado mañana voy a estar en la de la ANDI, porque yo he venido invitando al sector privado a que sea parte, digamos, de este esfuerzo, por muchos caminos. Por ejemplo, nosotros hemos venido invitándolos a que focalicen sus esfuerzos de responsabilidad social a través de programas que de alguna forma estén realmente coordinados con los programas que nosotros hemos venido desarrollando. El caso más obvio, digamos, y más conocido hasta ahora es el de las SOLIPs, que no sé si ustedes han oído hablar de esto, pero son las zonas libres de pobreza extrema. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos sentado con las diferentes empresas que tienen esfuerzos de responsabilidad social y les hemos propuesto que conjuntamente con los programas públicos y los programas de política pública y los programas del sector privado nos concentremos en algunos grupos y comunidades particulares. El caso más conocido hasta ahora es el de Sopó. Tomamos Sopó hace unos meses, digamos, hace unos 8 meses, y tomado Sopó, digamos, se identificaron exactamente todas las familias, que no eran muchas en el caso de Sopó, porque Sopó es un pueblo, digamos, relativamente rico, relativamente próspero. Y el hecho es que hoy en día Sopó es el primer municipio libre de pobreza extrema por un esfuerzo que se hizo con Alpina y un esfuerzo que se hizo con Corona, que son las dos grandes empresas presentes en Sopó. Pues bien, este ejercicio ya lo hemos repetido en otros 10 municipios. Ya lo hicimos en Tocancipá, tenemos 3 en Cartagena, hay uno en Ararca, en donde hace poco. Ararca es un pueblo supremamente pobre, a solo 3 kilómetros de la bahía de Cartagena. Pues Ararca, ustedes no se imaginan, no se sentía realmente como en otro siglo en términos de desarrollo. Pues bien, allá logramos y ya tiene acueducto, alcantarillado, y eso no solamente es un esfuerzo, digamos, del sector público, es un esfuerzo con el sector privado. De manera que venimos desarrollando esas SOLIPs. Tenemos 12 hasta ahora, la meta nuestra es tener 50 al final del año y ojalá podamos tener 100 al final del año entrante. Nos estamos sentando con todos los esfuerzos de responsabilidad empresarial del sector privado para sacar esto adelante. El otro esfuerzo que hacemos con ellos, que es muy grande, es el de generación de empleo. Nosotros, como tenemos programas como Jóvenes en Acción, del cual les he hablado ahorita, queremos hacer una conversación muy dinámica y productiva, tratando de entender qué tipo de formación se requiere en Colombia para que estos jóvenes no solamente estudien, sino que consigan puesto, que no solamente estudien, sino que finalmente tengan trabajo. El funcionario también se refirió durante su paso por la redacción de La República al aporte que genera la iniciativa de las 100.000 viviendas en la erradicación de la pobreza y los análisis que hace el gobierno para entregar este tipo de viviendas. Hay que hacer un ejercicio de viabilidad en términos de quién va a ser capaz de mantener esas viviendas. La necesidad de viviendas para gente en condición de pobreza en Colombia hoy en día es de 1.200.000 viviendas, de manera que las 100.000 viviendas, si bien son muchas soluciones, son solamente un poco menos del 10% de las soluciones que se requieren. Tendremos que hacer un ejercicio sofisticado y un ejercicio muy juicioso en estos próximos 2 meses de poder escoger las familias que lo necesitan, pero que además no caen en un peor problema por recibir la casa, que es tu pregunta. Nosotros no podemos hacer, ese sería el peor de los escenarios, el peor de los mundos, que uno le entregara la casa a la familia y que lo que hiciera sería generarle un problema. De manera que un análisis de viabilidad es un análisis que tenemos que realizar nosotros ahorita. Hay otro análisis importante, por ejemplo, el análisis de tejido comunitario. Nosotros no podemos llevarnos, por ejemplo, para el norte de Bogotá, gente que históricamente se ha desarrollado en Cazucá y que tiene toda su familia y todo su tejido social en Cazucá. Eso es llevárselo para otro mundo. Uno le termina haciendo un daño grande a esa persona o a esa familia. De manera que tenemos que mirar todo ese análisis de pertinencia, de necesidad, de oportunidad, es un análisis que tenemos que desarrollar. El director del Departamento de la Prosperidad Social hizo un balance sobre el proceso de reparación de víctimas, donde resaltó que a la fecha se han reparado cerca de 57.000 personas en lo corrido del año, con una suma que alcanzaría las 60.000 personas para 2012. La ley de víctimas
es sin duda, digamos, como el reto más complejo en el cual se metió nuestra sociedad en los últimos años, que fue el reto de reparar integralmente a las víctimas de un conflicto que, entre otras cosas, sigue vigente y que todavía tiene presencia en nuestro país. Parte de lo que permitió la ley de víctimas fue hacer una reparación durante 10 años y se dijo la reparación tendrá que ser gradual y se tendrá que ir haciendo poco a poco. Parte también de lo que definió la ley de víctimas era que iba a haber un periodo de alistamiento hasta por lo menos el primer semestre de este año, en donde se estaba creando toda la institucionalidad para que efectivamente fuéramos capaces de atenderlas. Nuevamente, este problema es un problema también masivo. Cuando uno habla con las víctimas, por ejemplo, de eventos de victimizantes, digamos que son 830.000 eventos victimizantes, víctimas de esos eventos son varios millones de personas. La conversación individual con varios millones de personas no es fácil, entonces parte del alistamiento incluía la creación de unos centros de atención, centros de conversación, centros de reparación que en este momento ya se están poniendo en marcha. Decir que el tránsito ha sido un tránsito automático, exento de problemas, sería decir mentiras. Pero lo que sí podemos decir es que efectivamente se están cumpliendo los plazos que dio la ley. Ahora, yo entiendo perfectamente a los ciudadanos y entiendo perfectamente a las víctimas cuando sintieron durante el primer semestre de este año que había un periodo, digamos, como de interinidad, porque era el periodo durante el cual la ley estaba permitiendo que se diera todo el tema del alistamiento. Eso es cierto. Ahora bien, en el mes de junio arrancaron las reparaciones administrativas y las reparaciones, digamos, las que venían, digamos, del decreto 1290, las que venían de la 418, todas venían de normas anteriores, y a estas alturas tenemos reparados 57.000 personas. 57.000 personas es un montón de personas reparadas. Ahora, es un porcentaje bajo del total de víctimas, pero lo que se había propuesto y lo que estaba incluido dentro del escenario, que inclusive se incluyó en un COMPES que salió el día 1 de diciembre, era que iba a haber una reparación de 60.000 personas durante este año 2012. Ya tenemos en este momento y ya contabilizamos 57.000. Colombia va a tener que tener un ejercicio de diálogo permanente con aquellos que van a estar reparados más tarde, que seguramente van a sentir que se está demorando mucho la reparación, pero eso es lo que finalmente la ley previó y es lo que finalmente las finanzas nuestras previeron. Recuerden ustedes que este COMPES, que es un COMPES del 1 de diciembre, estimó que con las víctimas identificadas hasta ese momento teníamos un costo total de 54 billones de pesos para hacer la reparación de víctimas. Es decir, 54 billones de pesos es un tercio del presupuesto, de un presupuesto de un año del Estado colombiano. Entonces lo que se hizo fue un proceso gradual de acuerdo con la ley, durante el cual durante 10 años se hacía todo lo que se iba a hacer en reparación integral. Este año en particular se destinaron 6.7 billones de pesos, que son los que se han venido invirtiendo. Entonces, finalmente, el funcionario se refirió a los retos del departamento para este segundo semestre del año, donde su prioridad es el programa de acciones en familia. Bueno, y retos tenemos muchísimos. Tenemos, por ejemplo, un reto gigantesco en este año, que es la reinscripción de Familias en Acción, hacia el programa Más Familias en Acción. Estamos reinscribiendo con los alcaldes, ya hemos firmado más de 1000 convenios con alcaldes en las últimas 3 semanas para reinscribir Familias en Acción. ¿Por qué reinscribir Familias en Acción? Porque arrancó el nuevo programa primero, pero además porque necesitamos saber si quien está recibiendo Familias en Acción es quien tiene derecho o no. Por ejemplo, que no lo reciban familias que ya no tienen niños, un subsidio para la educación, o familias que ya no tienen niños, un apoyo para la nutrición. Entonces vamos a reinscribir las 2.300.000 familias. Eso es un reto nuevamente grande. Tenemos el reto de Jóvenes en Acción, que lo lanzamos la semana pasada, y tenemos que hacer la coordinación entre oferta y demanda de estos 120.000 cupos. Además, ojalá 120.000 cupos pertinentes, es decir, que le enseñemos a la gente lo que necesita saber en las regiones. Entonces estamos haciendo todo ese trabajo. Luego tenemos, por supuesto, los retos relacionados con la finalización de todo el montaje de la institucionalidad, que es terminar de hacer toda la presencia regional, terminar de hacer todo el montaje de, por ejemplo, los centros de atención de víctimas, o terminar de hacer todo el montaje de todos los mecanismos de reparación integral, para que sea un proceso expedito y un proceso que al ciudadano le sea de fácil acceso y que le sea de fácil ejecución. La República, el origen de los negocios.